tenemos que hablar de dos herramientas que son importantes para el trabajo en este punto, que son las herramientas alinear y distribuir, las herramientas de alineación y distribución de objetos. Para ello voy a abrir un documento nuevo así rápidamente en el cual puedo demostrar esto con un poquito más de espacio para trabajar. Y, por ejemplo, vamos a hacernos una serie de círculos, o incluso para que se vea mejor, dados los bordes de los objetos, voy a hacerme una serie de rectángulos o incluso en algunos casos podrán ser cuadrados. Esto yo creo que sería buen ejemplo para empezar. Voy a hacerme un quinto y último, ahí está. Y vamos a seleccionarlos todos ellos para que veáis cómo funciona la herramienta linear. La herramienta linear dispone de una serie de opciones que siempre están ocultas aquí dentro del botón de opciones de la propia paleta linear y que se muestran simplemente diciéndole mostrar o ocultar opciones desde el botón de opciones de la paleta o haciendo un doble clic en la propia paleta linear, dado que, como veis, la paleta se va compactando, se va abriendo o cerrando en función de los contenidos que tenga. Este botoncito que tenemos aquí al lado con las dos flechitas sirve exactamente para lo mismo, salvo que en vez de hacer un doble clic, pues con un clic simple estamos haciendo la misma función. ¿En qué consiste esto de alinear o distribuir? Alinear es muy sencillo. Una vez que yo tengo una selección de objetos y le pido una alineación concreta, por ejemplo a la izquierda, él sitúa todos los laterales izquierdos de todos los objetos al lado izquierdo del objeto que está más a la izquierda. En este caso sería este lateral que os marco aquí. Por eso si yo le digo alinear a la izquierda, estaríamos efectivamente alineando a la izquierda todos los objetos hacia el lado izquierdo del objeto que está más a la izquierda. Lo mismo pasaría si yo le digo hacia la derecha. En este caso el lateral más hacia la derecha es este, y a ese lateral quedarían alineados todos los objetos si yo le digo alineación derecha. Si yo le dijera alineación centrada pasaría exactamente lo mismo, salvo que hallando una media de todos los centros de los objetos. Es decir, esa media estaría contemplada desde este punto de aquí hasta este otro punto de aquí, que es el que parece ser que está más a la derecha de todos. De la misma forma estaríamos trabajando con las alineaciones superiores, los centros verticales, dado que estos eran los centros horizontales, o las alineaciones inferiores. Hasta aquí esto es sencillo. Esto simplemente es una alineación sin más, pero después tenemos una distribución de objetos. Las distribuciones de objetos son quizá un poco menos sencillas de entender. Cuando yo le digo distribuir objetos y, por ejemplo, pulso el lado superior, Illustrator hace algo como esto, algo que aparentemente no tiene mucho sentido. La verdad es que sí lo tiene. Lo que acabo de decirle a Illustrator es que distribuya de forma equidistante todos los lados superiores de todos los objetos. Y eso lo podemos demostrar sacando una guía a todas las líneas superiores de todos los objetos y descubriendo cómo todas esas guías quedan a una distancia exactamente igual entre cada una de ellas. Si os fijáis, todas las guías están exactamente a la misma distancia. De hecho, yo puedo coger y dibujar un nuevo rectángulo encajándolo entre dos guías y pasarlo entre las propias guías y darme cuenta cómo entre todas tengo exactamente el mismo ancho. Con lo cual, efectivamente, hemos conseguido lo que queríamos hacer, que es alinear todos los lados superiores de los objetos a unas distancias relativamente parecidas. Esto sucedería exactamente igual si yo le digo que alinease los lados inferiores o que alinease los lados izquierdos o los derechos o los centros horizontales o los centros verticales. En cualquier caso, la última cuestión que quiero que quede clara sobre esto es que la distribución de objetos no toma en cuenta el volumen de cada objeto, sino simplemente el lateral que queramos distribuir o alinear. Cosa distinta es la distribución en espaciado. Aquí sí que se toma en cuenta el volumen de los objetos. Vamos a hacer una alineación derecha para que se vea bien lo que queremos hacer. Yo puedo decirle que se distribuya el espacio verticalmente. Cuando yo pulso esto, si os fijáis, el espacio que queda entre cada uno de los objetos es exactamente igual. Aquí, en este tipo de alineación, en este caso distribución, sí que se ha tomado en cuenta el volumen de cada objeto distribuyendo de forma idéntica el espacio disponible entre cada uno de esos objetos. La última cuestión que me queda es hacer referencia a esta función que se llama alinear con, dado que yo puedo hacer una alineación simplemente entre los objetos de la selección o entre los objetos de la selección y la propia página en la que me encuentro, dado que la utilizaríamos como si fuese un objeto más. En este momento, si yo le dijera alineación izquierda, veríamos que todos los objetos se alinean a la parte izquierda de la página, es decir, se toma la propia mesa de trabajo o página, como lo queráis llamar, como un objeto más. Por último, está la alineación con el objeto clave. El objeto clave siempre será un objeto de los que yo tengo seleccionados. Por ejemplo, si yo hago esta operación y ahora, por ejemplo, hago clic en este objeto, este sería el objeto clave. Si yo hago cualquier alineación ahora mismo, como por ejemplo alineación izquierda, todo se alineará a la parte izquierda de ese objeto. Pero fijaros que ni siquiera era el objeto que estaba más a la izquierda ni más a la derecha. Sencillamente era el objeto clave. Y yo definí ese objeto clave tan solo haciendo clic en él. Esta cuestión es importante, dado que serán muchas las ocasiones en las que tengamos que hacer alineaciones de objetos
Y por supuesto, es muy importante saber con qué herramienta tenemos que hacerlo y de qué opciones disponemos. Para terminar este ejercicio, sí me gustaría hacer un par de cosas en lo referente a las piezas que tenemos en este dado, puesto que tenemos que terminar esta figura. En primer lugar, me gustaría que los contornos de estas piezas fuesen todavía más suaves. Voy a decirle, por ejemplo, que quiero algo no de un color negro absoluto, sino más gris, un color gris más clarito. Y también quiero decirle que el grosor del trazo que voy a utilizar sea, por ejemplo, de 0,75 puntos, es decir, algo bastante suave. Voy a hacer un par de clics para seleccionarlas todas ellas y las voy a duplicar. El motivo de duplicarlas es volver a rehacer los degradados dentro del relleno de esas figuras para ponerlos en modo multiplicar y colocarlo encima de nuestras piezas. El único degradado que voy a dejar diferente va a ser este de aquí arriba. Voy a crear un nuevo degradado muy rápido en él, por ejemplo, algo así, incluso más largo. Y a estas piezas, a todas ellas, les voy a quitar la línea de contorno, dado que ya está aplicada esa línea de contorno dentro de las propias piezas coloreadas del dado. Para terminar, en la transparencia vamos a bajar esta opacidad posiblemente hasta un 35 o un 40%. También variaremos esta medida en función a la cantidad de negro que hayamos utilizado y no se nos olvide, por favor, agrupar toda esta pieza para poder colocarla y trabajar con ella de una forma muchísimo más cómoda.